Está tomada el evangelista Mateo en el capítulo 12, desde el versículo 9 en lo adelante. Dice la palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saliendo de aquel lugar, Jesús entró en una sinagoga de los judíos. Se encontraba allí un hombre que tenía una mano paralizada. Le preguntaron a Jesús con intención de acusarlo después: ¿está permitido hacer curaciones el día sábado? Jesús le dijo: si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se le cae en un barranco en día sábado, ¿no irá a sacarla? Pues un ser humano vale más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien el sábado. Dijo entonces al enfermo: extiende tu mano. La extendió y le quedó tan sana como la otra. Al salir, los fariseos planearon de una manera de acabar con él. Jesús lo supo y se fue, se alejó de allí. Pero muchas personas lo siguieron, y él sanó a cuantos estaban enfermos, pero les pedía incesantemente que no hablaran de él. Así debía cumplirse la palabra del profeta Isaías: viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña, requebrajará ni apagará la mecha que todavía husmea, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por esta santa palabra el Señor perdone nuestros pecados y tenga misericordia de nosotros. Amén. Vemos esta noche que el Señor sigue haciendo obras el sábado. Pues el sábado es un día santo en la religión judía, como es el domingo para nosotros por la resurrección de Jesús. Entonces, si la santidad es hacer el bien, ¿cómo no vamos a poder hacer el bien el día santo? Pero aquella gente, la intención que tenía era de molestar, de perseguir, de desorientar a Jesús para que la gente se apartara de él, porque querían conservar su poder. El poder terrenal, el poder que tantos daños nos hace a los humanos, porque siempre queremos subir, pero nadie quiere bajar. El poder emborracha. Entonces, aquí vemos a Jesús hacer algunas cuantas cosas que nos servirán de ejemplo. Pero antes de iniciar, quiero explicarle la palabra sinagoga. Pues la palabra sinagoga era lo que nosotros aquí llamamos capilla. El templo es la parroquia y la sinagoga eran las capillas. Entonces, aquellas personas iban a la sinagoga los sábados. ¿Por qué? Porque el templo quedaba en la cima de la montaña. El templo de Jerusalén, que sabemos en Primera de Reyes, capítulo 6, vemos que Salomón es quien lo hace en la cima de la montaña. Entonces esto estaba pasando en una capilla. Y a veces pasa que en las capillas, en las parroquias, hay personas que se oponen a que el otro lea, a que el otro predique, a que ore por los hermanos dentro de la misma iglesia. Fíjense que a veces no le molesta al que no está en la iglesia que el otro haga la cosa, simplemente le molesta al que está dentro de la iglesia. Esa es una palabra de meditar. Nosotros, los que escuchamos la palabra, los que vamos a la iglesia,
Como les dije anoche, tenemos que traer personas a la iglesia. Siempre esa es la misión de todo cristiano, acercar personas a Cristo, acercar personas a Dios. Esa es nuestra tarea, llamar, hacer de la iglesia algo interesante. Cuando usted esté hablando de la iglesia, usted habla con entusiasmo, con amor. Decir, wow, estaba en la iglesia, pero qué bien me sentí. ¿Qué ocurrió allí tan interesante? Mostrar con positividad lo que vemos en la iglesia para que la gente se motive y siga yendo y también se interese y se enamore de la palabra de Dios. Dice, se encontraba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Le preguntaron a Jesús, con intención de acusarlo después, ¿está permitido hacer curaciones el sábado? Fíjense que se había perdido el amor por los seres humanos. Nosotros no podemos incurrir en este error. Nosotros ahora, cuando tenemos un familiar enfermo, cuando hay una persona que está enferma, nosotros nos interesamos en que esta persona se sane. Y que si viene un predicador, entonces debemos motivarlo para que vaya. No para ver si se puede levantar o no, para dudar entonces de la fe del predicador o del que nosotros llevamos, sino para que si es la voluntad de Dios, pues se levante esa persona que está pasando por un proceso. Fíjense que este hombre tenía una mano enferma, una mano tullida, una mano que no le permitía incluso trabajar, hacer sus oficios. Y esta gente no estaba preocupado por esta situación que estaba pasando este hombre, sino porque si Jesús lo sanaba, estaba irrespetando el sábado. Entonces es más importante para nosotros cualquier cosa que la situación que le pueda estar pasando a un hermano nuestro, a una persona de Dios. Por eso el Señor nos dice en su palabra, que entiendan la palabra, quiero misericordia y no sacrificio. Misericordia es nosotros arrastrar a la gente que necesita de Dios hasta los caminos de Dios. Y orar por el que está enfermo. Yo no sé cuál sea tu enfermedad en esta noche. Yo no sé qué sea tu padecimiento. Yo no sé si tu problema es una mano, si tu problema es interior. Si es el estómago, ¿qué es lo que está pasando con tu salud, con tus finanzas? ¿Qué puede estar ocurriendo con tu tranquilidad? ¿Cuáles son las acechanzas que tiene el demonio contigo? Pero sí te garantizo que el Señor tiene un plan. Un plan que por lo que el Señor diga a la gente, no lo va a paralizar. Un plan que no va a ser interrumpido. Porque muchos están viendo, esperando el momento en que tú caigas. No, el Señor se fija en la necesidad que tú tienes de la palabra. En el empeño que tú tienes de salir de la situación. En el frente que tú le has hecho, en las oraciones que tú diario haces. Motiva más al Señor a actuar cuando te están criticando, lo vemos aquí. Todo el que estaba ahí estaba buscando la manera de que el Señor no lo sanara, y que si lo sanaba era para ser perseguido Entonces Jesús no se detiene porque la gente critique, no, eso lo motiva. Es una forma de glorificarse en ti cuando los demás están apostando a tu fracaso. Todo el mundo aquí estaba pensando que ese hombre se iba a ir con su problema para su casa. Porque estaban desmotivando a Jesús para que lo haga, pero también lo estaban criticando por detrás, porque si lo hacía, entonces sí iba a tener problemas. Yo no sé cuánta gente te han dicho a ti, pero baja esa bocina, que es lo que tú buscas con esa bocina encendida a esta hora, escuchando la palabra de Dios. Yo no sé cuántas personas te orientan para que cambie de rumbo, para que te quites de la presencia de Dios y sigas esa vida que quizás llevaba. Pero la última palabra la tiene Jesucristo y ha declarado que tú esta noche vas a ser sano.
que como este hombre que lo mandó a estirar la mano para que quede igual que la otra, así mismo puede quedar la espalda sana de alguien que le duele la espalda, para que quede igual que como estaba hace 2 meses. Así puede quedar ese riñón que tenía problemas sano igual que el otro, pues son 2 también. Esos pulmones que a veces tenemos uno enfermo, el otro no. El Señor puede restablecer nuestras vidas. Y no le va a importar a los que hablen de Él. Pues aquí dice, Jesús le dijo, si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se le cae en un barranco el día sábado, ¿no irán a sacarla? Pues un ser humano vale mucho más que una oveja. Hermanos, las ovejas representaban los recursos de aquel entonces. Porque en aquel entonces el dinero en efectivo era poco común. Aquellos que tenían manifestaban la riqueza como ovejas. También la manifestaban como becerros, como bienes materiales. Si vemos en la lectura del Evangelio de Juan, del hijo pródigo, que se va, vemos que cuando llega le matan el becerro gordo, le matan, eso era lo material que había, le mandan a poner un anillo y le matan el animal más grande. Vemos también en la otra lectura de las 100 ovejas, un hombre que tiene 100 ovejas. Este era un rico, un empresario de este tiempo, pero le faltaba una y se fue a buscar. El Señor usa como ejemplo, como bienes materiales, los animales, porque era lo que había en aquel entonces. Entonces podemos ver que aquel hombre solamente le pone el ejemplo de una sola oveja. Es que lo importante para Dios en ese momento es el que tiene la necesidad. El que está feliz, el Señor ya lo bendijo. Ese entiende Jesús que por el momento se defiende solo. Jesús va directo a actuar donde el que lo está llamando, donde el que necesita una oración, donde el que quiere que le pasen la mano. Entonces le preguntan sobre la oveja porque para ellos lo importante era lo material, tener. No importa que fuera una oveja, no importa que fuera otro animal, no importa, lo importante para ellos era algo que dejara dinero. Pero no le importaba el ser humano. Fíjense si le importaba poco el ser humano, que la mayoría de ellos tenían esclavos en su casa. Y un ser humano debe ser libre porque así lo quiso Dios. Entonces, en el momento que vemos la palabra de Dios, tenemos también que nosotros ser libres. Pero ser libre de qué si yo soy libre. Usted dirá quizá, pero es lo que el hermano dice, porque yo no tengo esclavitud, yo soy libre. Pero ¿de qué somos libres? ¿Somos libres de las persecuciones? No. ¿Somos libres de los problemas? No. ¿De qué somos libres? Porque nosotros mismos nos hemos atado. Nos atamos al internet, nos atamos al celular, nos atamos al televisor, a los juegos de lotería. Nosotros somos los que nos estamos atando. Entonces el Señor nos quiere libre. El Señor vino a sanarnos, vino a liberarnos. No importa cuál sea la situación, el Señor está ahí para resolverla. Si vamos más adelante, vemos cuando le dice un ser humano vale más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien el sábado. Y dijo entonces al enfermo, extiende tu mano. La extendió y quedó tan sana como la otra. Wow, hermano. Esta noche, esa enfermedad que tú tienes, si tú lo declaras en fe, quedarás sano como estaba en el momento en que tú naciste, en el momento en que tú ibas subiendo, en el momento que tú no tenías esos problemas, cuando estabas en salud, cuando no te dolía la espalda, cuando no tenías problemas en el estómago.
Así el Señor va a restaurar esta noche. Eso no tiene que esperar mañana. Pues no es el médico que te va a enyesar una mano, que te va a hacer un procedimiento. No, es Jesús. Jesús siempre tiene lista su sala de cirugía para hacer esos trasplantes, para hacer esas operaciones, para continuar dándote esa terapia de tranquilidad en tu familia, en tu casa, con tus hijos. Pero tenemos que creerlo, tenemos que dejar que el Señor actúe en nosotros. No hacerlo solo dueño y Señor del sábado y de los días de la semana, sino también de nuestras vidas. Ya que la DAI en cualquier momento decide cuándo parar. Dice, al salir los fariseos, planearon la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de allí. Pero muchas personas lo siguieron y él sanó a cuantos estaban enfermos. Bueno, quiero detenerme un poquito aquí. Vemos el poder que Jesús tenía. Un poder inmenso de sanación. Un poder que no tenía distinción. Él andaba buscando enfermos, él no andaba buscando personas que tengan ninguna clase de méritos para sanar. Jesús no andaba sanando ricos. Jesús no andaba sanando hacendados. No andaba sanando los sacerdotes. Jesús no andaba sanando aquellos que no tenían problemas. Jesús andaba sanando los enfermos. Sanó la hija de Jairo. Jairo sí era un jefe de la sinagoga. Pero también sanó a aquella mujer que andaba en la calle, a la hemorroísa, que no tenía ya ni siquiera un centavo. Es cierto que perdonó a Zaqueo, claro, que tenía millones, pero también perdonó a aquella prostituta que tenía 7 maridos y que era viuda y que tenía un millón de problemas. Jesús no perdona por el estatus social. Jesús nos sana por el dinero que nosotros podamos tener. Jesús sana por la enfermedad y por la necesidad. Si nosotros le presentamos al Señor con humildad nuestras necesidades, si nosotros creemos en Él, si declaramos que solo Él sana, que solo Él salva, también su misericordia llegará hasta nosotros. Así lo creo yo. Y así será. Pero quiero detenerme un momento en esta situación. Los fariseos planearon de la manera de acabar con él, dice la palabra. Hermano, yo no sé cuánto en este momento están planeando la manera de que a ti te vaya mal. Yo no sé cuántas veces han hablado de ti por detrás, pues de todo pasa. Tampoco sé quién no quiere a tus hijos, y quien no quiere a tus hijos no te quiere a ti, lamentablemente. Yo no sé las vergüenzas que quizás alguien haya querido que tú pases. Pero lo que yo sí sé es que Jesús salió de allí. Jesús no se quedó confrontando esas situaciones. Jesús salió de allí. Y Jesús, el mismo poder que tiene Jesús para sanar, también lo tenía para maldecir. También lo tenía para acabar con aquella gente con una sola palabra. Oh, pero no secó la higuera. Con una sola palabra le dijo: nadie comerá fruto más de ti, y la higuera se secó. Así podía terminar con toda aquella gente con una sola palabra. Pero esa no es la naturaleza de Jesús. Por eso el cristiano no anda enfrentando al otro, el cristiano no pelea. No entra en discusiones. Lo vemos aquí. Dice: no discutirá, ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. O sea, Jesús era una persona pacífica, a pesar de su poder. Esa fue la diferencia que hubo con el enemigo, con Lucifer, que Dios reprenda. Que era un ángel con poder.
por ser la condición de un ángel, tenía poder. Y lo utilizó, sí. Y todavía lo está utilizando, pero para la maldad. Entonces Jesús podía hacer maldad, pero esa no era su naturaleza. En el momento de Jesús expirar en la cruz, optó por decir: Padre, perdónalos. Es que no saben lo que hacen. Oye, después de correrlo a latigazos, unos 7 kilómetros con una cruz encima, herido por toda parte, traspasado por un costado con una lanza, clavado por los pies y las manos, este hombre dice: Padre, perdónalo. Le entregó a Dios lo que había pasado con él. Así yo quiero invitarte a sanar ese rencor que llevas dentro. Entregarle a Dios esos sufrimientos, entregarle esos malos momentos, esas traiciones que quizás te han hecho, esas decepciones que has tenido, esas personas que una y otra vez te han fallado y tú los has perdonado. No quiero decirte con eso que le abras la puerta, que le des la oportunidad de nuevo de entrar en tu vida, no, pero de llevar el rencor dentro. Tenemos que sacar ese rencor. Tenemos que olvidar esos maltratos, esas personas que entraron a nuestras vidas, acabaron con todo, que nos persiguieron, como dice la palabra, que planearon acabar con nosotros. Y Jesús, que tenía poder para acabar con todos, dice la palabra que se fue de allí. Y a pesar de pasar todo esto, la gente lo siguieron y él siguió curando a todo el que estaba enfermo, dice la palabra en este momento. O sea que ese mal rato que Jesús pasó con aquella gente, no se lo llevó para pagarlo con quien se encuentre en el camino. Otra enseñanza para nosotros. Cuando nos ocurra algo en la casa, pues dejemos ese problema en la casa. Y todo aquel que se encuentre con nosotros desde ese momento para adelante, brindémosles una sonrisa. Buenos días, ¿cómo estás? Y en tu casa ya no tuviste un buen momento. Pero las personas que te pasan por el lado no tienen la culpa. Tienes que seguir con tu naturaleza, con tu esencia de ser humano. Que nadie debe enterarse de aquellos procesos que estás pasando. Pues Jesús lo conoce, que es el único que puede solucionar. Entonces, a medida que nosotros le damos cabida a esos sentimientos de rencor, a esos sentimientos de ira, le estamos complaciendo a aquella gente que están esperando que nosotros nos equivoquemos, como dice esta palabra. Y si hay alguien que debe equivocarse, es quien piense que te va a dañar tu día. No nos dejemos dañar el día. El Señor nos quiere felices. Pero vamos a salir de ahí. Pues si nos quedamos, vamos a entrar discutiendo. Cuando nos estén atacando, hacemos lo que Jesús hizo. Continuar nuestro camino. Fíjense en la propia iglesia. Es que donde quiera va a haber alguien que el demonio va a utilizar para dañarte tu noche, para dañarte tu día. Que Dios reprenda. Pero está en ti permitir. El Señor curó a todos los enfermos, pues a eso salió Él. Cuando tú salgas con un propósito, no sueltes tu propósito. El enemigo va a utilizar muchas cosas para que tú sueltes tu propósito, pero no lo sueltes. Ese es lo que tú vas a hacer, esa es tu misión. Este es octubre, el mes de las misiones. De las misiones del Rosario y del Ángel de la Guarda. Oremos, vamos a hacer el Rosario. Vamos a hacer misiones, vamos a predicarle a los demás cuando los encontremos por ahí en mal camino. Y vamos a pedirle a nuestro Ángel de la Guarda que nos proteja. Este es un mes de gracia.
Acabamos de salir del mes de la Biblia, de septiembre. También estuvimos de fiesta con los arcángeles antes de ayer. El Señor ha estado en grande y estará este fin de año con nosotros. Entonces, dice la palabra que el Señor hizo esto. Así debía cumplirse la palabra del profeta Isaías. Viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie mis juicios. Y las naciones no discutirá ni gritará, ni se oirá su voz en la plaza. No quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que todavía husmea, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Hermanos, ya Isaías, 1600 años de llegar Jesús, había dicho que vendría un hombre lleno de paciencia, que no se iba a dejar provocar, que vendría lleno del Espíritu de Dios y que todas las naciones confiarían en él. Yo no sé si tú confías en Jesús, pero yo te invito a que esta noche tú entregues ese problema que te tiene perturbado, que entregues esa situación que te atormenta, que no le pares más a esa deuda, a esa desconcentración, a esa persona, a ese hombre, a esa mujer que quiere hacerte la vida imposible, a ese hijo malcriado, a ese dolor que te está agobiando, que te está molestando, que te martilla día a día. Yo te invito esta noche a que tú creas que el Señor puede, que tiene la situación en sus manos y que vas a salir de esto, pero quizás no mañana, es esta noche. Esta noche esa situación tiene que cambiar. Así como enderezó la mano de este hombre, hoy va a enderezar el Señor tu camino. Así como curó a aquellos enfermos, así te va a curar a ti esta noche. Así como el Señor hizo todas esas obras, el Señor va a seguir actuando con nosotros, pero tenemos que creerlo. Y sobre todo que imitarlo. Que hacer acciones parecidas a las que hizo Jesús. Que en el momento que nos estén persiguiendo, irnos de allí. Que cuando nos estén provocando, nosotros seguir en lo que somos, seguir en nuestra naturaleza. No ponernos a enfrentar personas que no tienen más nada que hacer que dejarse utilizar por el enemigo. Eso es lo que el enemigo quiere. Cuando tú estás por buen camino, siempre te manda a alguien para dañarte, para que te persiga, para que te critique. Nosotros no lo hacemos, esperamos no hacerlo, ni ninguno de ustedes, pero sabemos que eso existe. Entonces, el que le sirve al Señor no puede ser motivo de escándalo, no puede seguir detrás de los problemas. Tiene que ser fiel a sus acciones. Si te decidiste por el Señor, prepárate para las pruebas. Pero también prepárate para las bendiciones. Que las pruebas no vienen solas. Cada vez que nosotros, cuando estuvimos en la escuela, cada vez que hicimos una tarea bien, nos calificaban y nos daban unos puntos. Así es el Señor. Cada vez que tú superas una tentación, el Señor te va dando puntos. Cada vez que el demonio quiere tentarte y tú puedes pasar por ese proceso y no caes en la tentación, el Señor te va subiendo puntos. Cada vez que tú ves un necesitado y te paras y lo ayudas, le colaboras, el Señor sigue subiéndote puntos.
entonces va a llegar el momento en que tú vas a tener un nivel espiritual en que el propio demonio se va a quedar asombrado y va a decir, no, yo con este no voy a perder el tiempo. Que reciba bendiciones de aquí para allá, porque yo no puedo empeñarme en tentar a quien no va a caer en mi trampa. Hay personas más débiles. Hay quienes van a caer. ¿Por qué le voy a caer a este que yo sé que va a seguir fiel? Dice la carta de Santiago en el capítulo 4, versículo 7. Vuélvete a Dios, resiste al demonio y él huirá de ti. Hay un proceso, hay un tiempo, hay una etapa en que te van a atacar, te van a zarandear, van a buscar cómo criticarte, van a buscar cómo tentarte. Va a llegar un momento en que tú no vas a saber cuál es el que va a llegar a molestarte. Pues parece una comisión que cuando no está uno está el otro. Que te llegó el desempleo, que te llegó la renta, que te llegó un proceso, que estás enfermo y todo parece acabar tu vida. Pero de repente, cuando ven que tú te pegas más a la palabra de Dios, que te afianzas más, que aumentas tu fe, todas esas cosas tienen que salir corriendo. Nadie aguanta estar dentro de un cuerpo que solamente agradezca y dé bendiciones. No hay enfermedad que se resista a las bendiciones. No hay enfermedad que resista a un Padre Nuestro con fe. Una prédica con poder. Una oración